personas. Eh, Listo. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar que tenemos hoy organizado en nombre de la Cámara Colomboamericana de AmCham. Les estamos dando a todos la cordial bienvenida a, a esta charla sobre los retos de las pymes al vender su producto en Estados Unidos. Unos temas que hoy son tan relevantes, especialmente por la diversificación que han tenido todas las empresas y los emprendimientos al ver que sus productos pueden entrar al mercado de Estados Unidos. Hoy acompañados de nuestro invitado especial, Alumbra, miembro de AmCham, ha estado acompañándonos en todo el proceso con los emprendimientos y con todas las pymes. Alberto Páez, su gerente aquí. Alberto, muchísimas gracias por toda esta oportunidad que nos brindas precisamente para poder conocer los aspectos legales que hay que tener en cuenta para posicionar la marca en Estados Unidos, cómo crear un negocio en Estados Unidos. Son muchísimas las inquietudes que nos llegan a nosotros desde aquí. Ojalá que estas personas que han formulado estas inquietudes estén hoy presentes. Los impuestos en Colombia que hay que tener en cuenta y el factoring internacional, que es muy importante también a la hora de poder entrar con estos productos en Estados Unidos. Quiero entonces darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. Yo presentaré a Alberto y Alberto a su vez presentará a los otros invitados especiales, pero no sin darles la bienvenida a todos. Entonces, Alberto, quien va a liderar nuestro webinar de hoy. Alberto Páez Bastidas es socio gerente de la firma Alumbra Asesores, con oficinas en Bogotá, Barranquilla, Donostia, San Sebastián en España, aliados en los Estados Unidos, profesor universitario, columnista y conferencista internacional. Alberto ha sido hoy uno de los líderes en nuestros temas para las pymes y queremos pues darle la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento a Alumbra y a Alberto por haber ayudado a organizar esto. Álvaro, también a ti por haber organizado todo esto del team de AmCham. Igualmente, nuestra bienvenida a nuestros invitados especiales, Lorena Ávila Max, Andrés Tobón y María Antonieta Díaz, quien también hoy nos acompañan, y Alberto hará su respectiva presentación. A todos ustedes, tenemos un auditorio muy importante, esperamos un registro grande. Creo que hay una inquietud muy grande entre entre toda la comunidad, y creo que este es el abrebocas para poder profundizar en todos estos temas que hoy son tan relevantes a la hora de entrar a Estados Unidos, nuestro gran socio estratégico comercial. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Vicky. Realmente es una maravilla tener tu presencia aquí. Para mí es un honor contar contigo como la persona directora de AmCham y que tengo la oportunidad de conocer en persona. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de hablar con este auditorio que se presenta, que obviamente le vamos a presentar son soluciones, que esta es la idea del día de hoy, no simplemente una charla meramente informativa, sino totalmente participativa. Entonces, antes de entrar en la presentación de cada uno de los conferencistas, decirles eso a todos los asistentes del día de hoy. Álvaro, que se encuentra ahí presente y a nombre de AmCham, estará muy pendiente de sus preguntas y obviamente cada uno de los conferencistas podrá detener su conversación y entrar en la respuesta obviamente ordenada de cada una de sus preguntas. ¿Con qué propósito? Con el propósito que siempre ha identificado a AmCham y el propósito que siempre ha identificado también Alumbra Asesores, y es que dar soluciones. No basta simplemente con darles una ley, un artículo, una norma, sino con casos reales, entrar a entender la dinámica del empresario, la dinámica de la pyme y poder entrar en esa dinámica a crear soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pymes. Yo no soy aquí solamente como un abogado, también estoy como un empresario y con un empresario que hace negocios con los Estados Unidos y con un empresario que tiene un pie en Europa. Entonces vamos a hablar de tú a tú, entre iguales, entre personas que entienden la complejidad de los negocios, que entienden la escasez de recursos, que generalmente no dan soluciones y que hoy vamos a intentar en este conversatorio entrar a responder cada una de sus dudas.
Primero que todo, presentar a Lorena Ávila, es abogada de la ciudad de Bogotá. Ella siempre nos acompaña en todos los temas tributarios con Alumbra Asesores, así que cualquier duda que tenga que ver con tributos en Colombia, cualquier duda que tenga que ver con el estatuto tributario y sus implicaciones, Lorena estará dispuesta a entrar en resolver todas sus dudas. Está María Antonieta Díaz. María Antonieta ya es una persona con una expertise de más de 30 años, tiene más de 600 clientes activos en los Estados Unidos, una empresa con un expertise amplio en el aterrizaje de negocios en territorio americano, así que se encuentra hoy presente para que todas sus dudas sobre el particular sean resueltas también para poder, si se puede decir de alguna manera sencilla, entrar a resolver cada una de sus inquietudes. Igual se encuentra Andrés. Andrés Tobón es uno de esos futuros empresarios que veremos prontamente en una revista Fortune o en una revista importante de nuestro país, barranquillero de corazón y obviamente el honor de ser uno de mis clientes en la oficina. Tiene una idea magnífica que creo yo que va a revolucionar el mercado, sobre todo exportador, y es qué pasa con esas facturas que salgo yo exportando, cómo las cobro en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si necesito un anticipo de fondos de esas facturas? Entonces Andrés está para eso, para entrar a resolver no solamente con una figura jurídica, sino con los fondos a los diferentes empresarios los problemas respectivos para poder entrar en ese tema tan complicado y a la vez tan sencillo de la exportación. Entonces, haciendo la presentación general de lo que cada uno va a entrar a resolver más que de sus hojas de vida, que sobra entender que cada uno de los expertos hoy presentes le sobran las credenciales para hablar de cada uno de los temas. Excuso al señor Rubén Ará, que profesional digno y absolutamente disciplinado, que por razones familiares el día de hoy no pudo asistir por temas con un problema materno, así que lo excuso personalmente porque él quería estar el día de hoy, quería conocer a Vicky, quería entrar directamente en la conferencia, pero bueno, la familia primero, como quien dice, le tocó tomar ese tipo de decisiones. No siendo más, me encantaría entrar en materia. Creo que en estos momentos, creo que podemos entrar a compartir la presentación. A ver, un segundito, por favor. Y pues comenzamos entonces con el primer tema. Y es, como les digo, el señor Álvaro estará pendiente para proceder de alguna manera u otra a resolver todas sus dudas. Primero que todo, decirles que la dinámica principal de la presente conferencia es a partir del territorio colombiano, principalmente lo que tiene que ver con Alumbra Asesores, con la doctora Lorena y mi persona, entrar a resolver esos problemas, esos escollos que tienen las pymes al momento de exportar. Y la primera pregunta, y es lo que hemos notado nosotros en las asesorías que brindamos permanentemente a las diferentes entidades, es que no se conocen los riesgos reales de entrar en las operaciones de comercio exterior. El primer tema parece sencillo, es que muchos de nuestros empresarios irónicamente quieren exportar productos de los cuales tienen licenciado o protegido la marca de la empresa, pero no la marca de su producto. Entonces, miren lo irónico, ha habido casos muy importantes y voy a entrar a explicar cada uno de estos casos para que vean ustedes la importancia de tener un blindaje claro, una estructura legal claramente establecida, que no implica el andamiaje de tener que contratar un abogado. Obviamente siempre se le recomendará entrar en la asesoría de un abogado, pero muchas de estas cosas el propio empresario puede hacerlo de manera directa en las páginas web de las entidades correspondientes. Señor Alberto, disculpe que le interrumpe. En la presentación sale un cuadro que está obstaculizando la visualización de los logos en la parte derecha. ¿Dónde? No lo veo. Yo tengo mi presentación. Hay un logo de cuarto de libra y al lado hay un logo, pero no se logra percibir porque hay un cuadro gris. No lo deja ver. El cuadro gris debe ser donde tú estás viendo la... Exacto, ya Ah, vale. Listo, ¿así? Ahora sí. Perfecto, qué pena con ustedes. Como tenía toda la pantalla para poder ver a los conferencistas, ahora pues lo hablamos de esta manera. El primer caso es un caso cotidiano. Para la mayoría de los barranquilleros todos conocemos o tuvimos acceso a este local comercial de un miembro además que era de AmCham, que era el señor Luis Eduardo Bayona. Y miren lo importante que era tocar el tema marcario. Cuando una empresa como McDonald's
teniendo, todos los conocemos, la hamburguesa quarter of pound o cuarto de libra, en ese momento McDonald's no previó increíblemente la posibilidad de tener que registrar primero su marca porque la tenía registrada en otra jurisdicción. Entonces, la primera dinámica que tienen que llevarse los emprendedores y todas las pymes presentes del día de hoy es el efecto geográfico de las marcas. Parece tonto, pero yo no puedo estar pensando en exportar sin saber el riesgo que corre mi producto si no se encuentra registrado. Es tan importante el producto como la empresa misma. Es más, normalmente este abogado recomienda a todos sus clientes primero registrar sus marcas antes que crear hasta un vehículo corporativo de inversión, como puede ser una sociedad, una fundación o cualquier otro ente con ánimo o sin ánimo de lucro. Este caso particular es bien interesante porque además tuvimos la oportunidad de asesorarlo en la oficina. Técnicamente, Quarter of Pound era la marca registrada por McDonald's, pero no cuarto de libra. Y ante la Superintendencia de Industria y Comercio se generó el debate. Ya en estos momentos desconocemos los resultados, pero el problema son los escollos que se generan por una imprecisión. Se generó el debate de este productor de hamburguesas de si efectivamente el titular de la marca cuarto de libra era nuestro empresario local o era McDonald's. Y se entró en un debate que obstaculizó el uso de la marca de manera pacífica durante un tiempo. Imagínense ustedes con su producto. Imagínense tenerlo exitoso. Imagínense haber cumplido con todos los estándares para poder exportar. Imagínense ya teniendo un mercado relevante en los Estados Unidos. Entrar a exportarlo. Y que cuando lleguen a los Estados Unidos, el no haberlo registrado en Colombia permite que cualquiera que se encuentre en dicho país pueda tomar dicha marca como propia. Entonces es impensable para ustedes entrar en un proceso de exportación de un producto, bien o servicio, cuya marca sea su identificador y no se encuentre registrada en territorio local. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Andina de Naciones y en la gran mayoría de regulaciones nacionales e internacionales existe lo que se le conoce como el derecho de preferencia. Y el derecho de preferencia es aquella posibilidad que tiene aquel empresario de probar que tenía un uso protegido del signo distintivo en el territorio donde comenzó su uso. Miren el caso también famoso para aquellos que les gusta el sushi aquí presentes, de un sitio en Bogotá que se llamaba Conosur. Conosur también obedece a una marca extranjera que efectivamente no pudo ejercer su registro en Colombia porque alguien la utilizó primero en el territorio colombiano. Entonces miren lo importante que es entender el concepto geográfico de las marcas. Si ustedes no tienen precisión sobre eso, terminarán regalando su marca al exterior. Obvio. Para eso se encuentra aquí presente María Antonieta para que nos explique luego cómo podemos hacer esos registros en los Estados Unidos. Pero primero, tengo yo que tener un bien protegido en Colombia para que ese riesgo no genere la posibilidad de que efectivamente vaya alguien a apropiarse de tu idea de negocio, de tu marca y de tu signo distintivo, identificador y diferenciador. Entonces ese es el primer consejo. Parece tonto, pero anoten en sus bitácoras. No puedo entrar a vender un producto que la marca o signo distintivo no se encuentre protegido en territorio colombiano. Eso es un no por respuesta. Es un limitante absoluto. 2, miren que normalmente en Alumbra y nos sorprende permanentemente encontrar que no pasa nada. Es la dinámica del comercio. Es la dinámica del comercio. La gente tiende a exportar bienes y a exportar servicios sin ninguna regulación aparente. Entonces llegan los clientes a la oficina y me dicen, doctor, yo voy exportando, este cliente me compra a los Estados Unidos mes a mes y bueno, ahí vamos mirando la dinámica. Él me paga y yo le envío los temas a partir de que cuando yo recibo la factura paga, pues yo le envío. Y yo le digo, ven acá, pero ¿bajo qué contrato tienes regulado el asunto? No, él me paga, yo le envío la factura y él me paga y la dinámica viene siendo, pues me pagas y yo te mando. Tú dices, sí, pero ¿bajo qué dinámica tiene regulada la conducta? ¿En qué tiempo tiene que pagarte? Si hay un incumplimiento, ¿cuál es la sanción? Si tú terminas mandándole y los fondos terminan siendo devueltos. ¿Qué ocurre en esa dinámica comercial? En caso de que haya un pleito, ¿a qué jurisdicción irán?
En caso de que no pueda pagarte, ¿dónde lo demandas? En caso de que tengas que perseguirlo y era una empresa real o ficticia, ¿cómo sabes que es real o ficticia? Irónicamente, el segundo elemento fundamental ex ante que tienen que tener ustedes claros antes de generar una relación a mediano o largo plazo o de una sola venta es tener en cuenta cuál es el contrato que regula su actividad. Parece tonto, pero los exportadores piensan en vender, no piensan en la seguridad o inseguridad de su venta. Y así como en Colombia, en los Estados Unidos, también hay gente que se aprovecha de las personas ligeras. La gente viva no solamente habita en Colombia, también habita en todas las jurisdicciones. Y no solamente eso, no es cuestión de viva o no, es cuestión de profesionalidad. Ambas jurisdicciones, tanto los Estados Unidos de América, en cada uno de sus estados que tiene códigos distintos, como en Colombia, exige del comerciante una profesionalidad en los actos de comercio que ejecuta. Esa forma artesanal de entrar en las ventas permanentes de bienes y servicios al exterior termina normalmente, ojo lo que estoy diciendo, en situaciones indeterminadas para poder resolver los conflictos interpretativos, para poder saber si el bien llegó acorde o no. ¿Cómo se entendía que el número de bienes que iba a mandar eran 100, 20, 40? ¿Y qué pasaba si mandaba 38, 97 o 103? Tienen que regular sus relaciones. Y para eso el derecho internacional privado, porque esto ya sale del scope de los territorios, tiene varias regulaciones que le permiten a ustedes entrar en la determinación de todos los imprevistos contractuales que puedan tener. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental diferenciarlo. Porque si yo no tengo claro el tipo de contrato para la operación de comercio exterior, voy a tener problemas serios a largo plazo en esa determinación. Yo luego tengo otra diapositiva donde hablo el caso de General Motors con motores, con los coches en Bogotá, que es un caso también de la vida real que tuvimos la oportunidad de analizar académicamente. ¿De acuerdo? Ya se los voy a nombrar el tema. Y por último, está la resolución de los conflictos. Miren que un tema fundamental y que la gente sigue ignorando, que ya Colombia se está poniendo por fin a la vanguardia internacional en el tema, pero duró atascado durante décadas en el tema de la solución de conflictos de estas situaciones de comercio internacional. Porque la duda que surge inmediatamente por todos nosotros y que tiene que surgir por todos nosotros de manera inmediata es si yo efectivamente tengo un contrato de lo que sea, de distribución, de compraventa internacional de mercaderías, de agencia comercial, tengo un propósito de posicionamiento de producto, soy un representante comercial de esa entidad, cualquiera sea la opción o contrato o regulación que tenga, ¿cuál jurisdicción resuelve mi duda? Y entonces que listo, estoy entablado en un pleito con una contraparte en los Estados Unidos, en Utah, o en Connecticut, o en la Florida, o en cualquier otra parte de los Estados Unidos. ¿Dónde demando? Quiero exigir el cumplimiento de mis derechos. Me deben 3, 2, 5, $500,000, $100,000, lo que sea. Cada uno de nosotros le da importancia a las sumas dependiendo de su capacidad adquisitiva. ¿Dónde demando? ¿A quién le cobro? ¿A quién le pido el incumplimiento contractual? ¿Puedo ir al juez promiscuo municipal de Puerto Colombia, tan famoso hoy por el tema de las TIC, a pedir a que me paguen el contrato en los Estados Unidos? ¿O me toca a mí contratar un abogado en los Estados Unidos sabiendo lo que eso cuesta, que me va a salir más caro que la propia factura que estoy vendiendo? El tema de establecer la resolución de conflictos, independientemente de cualquier otro tema, es fundamental para que ustedes puedan tener tranquilidad de dónde voy a pedir el incumplimiento del contrato. Miren que sobre ese tema es fundamental entender, y está en la siguiente diapositiva, que efectivamente tenemos estos temas de arbitraje internacional fundamentales y que uno dice, pero eso cuesta mucho. Miren que Colombia está entrando ahorita, está un proyecto de ley en el Congreso que establece la posibilidad de tener arbitrajes de pequeñas causas.
porque ya Colombia se dio cuenta que es que los procesos a 3, 4 años en un juzgado que ni siquiera puede tal vez tener competencia, lo único que traba es la economía de mercado. Que ningún inversor internacional va a querer hacer negocios en procesos que demoran 3, 4 años de resolución, con jueces que tienen alrededor de 3.000 a 4.000 procesos en sus despachos. Eso no tiene ningún tipo de economía de escala que pueda servir para que podamos nosotros estar tranquilos en el poder recibir por parte de los inversores dinero y poder hacer negocios internacionales. La gente no lo sabe, pero vuelvo y les digo, ustedes pueden en sus contratos firmar un pequeño, vamos a decirlo de manera inapropiada, pero para comprensión de todos, compromiso, cláusula, arbitraje o pequeño contrato en el que ustedes como partes pueden poner que la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá o la Cámara de Comercio de Medellín o la Fundación Liborio Mejía de Barranquilla, cualquiera que ustedes quieran, que tenga un centro de arbitraje, conozca de su caso y en un término de 6 meses resuelva toda la disputa, siendo obligatorio por Convención de Nueva York, tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Y son temas que la gente ignora, pero que facilitaría cualquier tipo de operación de derecho internacional, cualquier tipo de operación de comercio internacional. El hecho de que tú como empresario sepas, número 1, que las disputas serán resueltas en 6 meses, máximo 1 año. Número 2, que tendrás que ir a una cámara de comercio que te queda a 15 minutos de donde está tu oficina o 20 minutos. Número 3, que ese fallo que dicte ese juez o ese árbitro, para ser preciso, es exigible también en jurisdicción americana. Entonces, hay que tener en cuenta, y son los 3 puntos principales que traje, porque son normalmente los principales escollos que tienen los empresarios al momento de exportar conforme la legislación colombiana. Nuevamente les digo, número 1, registren su marca. Acuérdense del caso Cuarto de Libra McDonald's. ¿En qué va ahora? No tengo la menor idea, pero tuvimos la oportunidad de acompañarlo en la parte administrativa, donde efectivamente hubo un escollo por parte de McDonald's debido a la existencia de una marca previamente registrada. Definición del contrato por el cual regulo el tema. El derecho comercial se regula por la realidad, no por lo que las partes estipulan. Y miren lo importante que es esto. En el caso Colmotores con los coches, uno estaba diciendo que había un contrato de representación y otro de agencia. Y la agencia da una indemnización al momento de la terminación, el contrato de distribución no. Y ese pequeño escollo llevó a un arbitraje que terminó en una indemnización de miles de millones de pesos. ¿Por qué corro ese riesgo comercial? ¿Por qué asumo esos riesgos si los puedo prever de manera anticipada? Y número 3, el caso Heineken-Coca-Cola que sucedió en Brasil. Coca-Cola era los distribuidores de Heineken y desafortunadamente este proceso terminó en un litigio en un juzgado después de 10 años resolviéndose cuando ya ni siquiera eran negociantes el uno con el otro. ¿Y eso para qué sirve? Conforme normas de derecho privado de ese país, cuando el negocio tiene 2 jurisdicciones completamente diferentes y donde ustedes pueden escoger la ley sustancial que va a regular su caso. Estos son los 3 principales escollos que ustedes tienen que tener y tener resueltos antes de empezar a tomar la decisión de exportar. No los ignoren jamás, porque van a ser la solución a cualquier escollo futuro. ¿De acuerdo? Entonces eso me permite a mí, obviamente, tener en cuenta que uno de los problemas también secundarios de cualquier tipo de, si se puede decir, posicionamiento de un producto en el exterior, tiene que ver con ese tema de las facturas tan importantes, ¿de acuerdo? Que, bueno, y resulta que yo, Alberto, expedí una factura, tengo definido el contrato, pero necesito para la operación de comercio exterior, este contrato me lo pusieron a pagar a 90 días, como normalmente ocurre. Mientras llega el barco, mientras hacen el depósito, mientras verifican la mercancía, sale la carta de crédito, ¿qué hago en el interregno con los fondos? Y para eso le doy la palabra a mi querido Andrés, que se encuentra presente, de Infinity, para que nos explique de manera clara cuáles son los temas que considera que tenemos que conocer en estos momentos para poder entrar en esa operación de comercio internacional. Mi querido Andrés, ¿tienes la palabra? Gracias, doctor.
Bueno, un saludo muy especial a todos los que hoy nos acompañan en este evento que sin duda va a ayudar a muchos empresarios y emprendedores que están iniciando con sus negocios a solucionar esas problemáticas que hoy en día se están volviendo generales en el tema de comercio internacional. Y bueno, siendo consecuente con lo que comentaba el doctor Alberto, nuestra solución es una fintech llamada eFinti, que ayuda a esos exportadores o importadores acá en Colombia a obtener un poco de esa liquidez que por el mismo término de las negociaciones, que normalmente en el exterior son a 90 hasta 120 días, no pueden llegar a captar de manera natural en sus empresas. Entonces, quiero empezar esta explicación un poco contándoles una historia de un cliente que hoy en día logró solucionar esa grave problemática que tenía a través de nuestro factoring para exportadores. Entonces, para efectos prácticos, vamos a llamar a nuestro cliente Hernando y a su compañía Aseo SAS. Hernando normalmente vendía a término de 90 días y pues obviamente en Colombia lo que se acostumbra es pagar a sus proveedores a 30, máximo a 60. Entonces allí ya tenía una brecha enorme de unos 30 días en los que tenía que tomar de su propia liquidez financiera para poder cumplir con las obligaciones de sus proveedores y esperar a que el cliente en el exterior le pagara los 90 días. Claro está que él pudo haber acudido a un banco para que le prestara dinero, pero esa es principalmente la idea que nosotros no queremos que ustedes hagan, porque el préstamo bancario debería ser utilizado para capital de trabajo, para producir mucho más, para atender nuevos clientes y no para solventar los problemas de liquidez que se derivan de una venta en un término pactado. Entonces, a través de nuestra solución, Hernando logró obtener liquidez inmediata sobre su exportación de bienes a los Estados Unidos, logró acortar ese tiempo de 90 días a 3 días que duró el proceso de desembolso y así pues poder atender con la capacidad que tenía de flujo de caja en su compañía nuevos clientes, expandir su mercado y seguir creciendo su empresa. Entonces, esa es la solución que les traemos el día de hoy a todos los exportadores y también a los importadores, porque el caso aplica al contrario cuando necesitan ustedes pagarle a sus proveedores en el exterior y obtener incluso mejores tasas de negociación de los productos o servicios que esos proveedores le están suministrando. Acortan el periodo de pago y pues obviamente esos proveedores pueden darle mayores beneficios, mejores tasas en sus negociaciones. Eso no quiere Andrés, decir... qué Sí. pena interrumpirte, pero para generar la conversación. Supongamos que ya nuestros asistentes del día de hoy efectivamente deciden, bueno, tomar los consejos de Alumbra Asesores y de PAES y decir, bueno, mira, voy a tener mi contrato de derecho internacional, voy a tener mi cláusula arbitral, mi marca registrada. Empiezo a vender a los Estados Unidos, ¿cierto? Y en esa venta a los Estados Unidos puede anticipar los fondos, cualquiera de los asistentes del día de hoy, yendo donde ti, anticipan el valor de la factura y tú vas y la cobras a los Estados Unidos. Eso es lo que tú estás diciendo. Es correcto. Y hay una ventaja adicional. El servicio no solamente sirve para hacer ese adelanto de dinero sobre la factura, también sirve para generar confianza, porque incluso tenemos el caso de otra compañía que estamos atendiendo actualmente, en donde es su primera venta y la compañía americana, digamos que no tiene el grado de confianza para enviarles el anticipo del dinero y lo quieren hacer a través de nosotros porque nosotros contamos con presencia directa en los Estados Unidos y servimos de garante para que esa negociación se efectúe. Ahí el anticipo, que es del 40%, nosotros lo recibimos en nuestras cuentas bancarias directamente en los Estados Unidos, le notificamos al cliente aquí en Colombia que efectivamente recibimos los anticipos y que puede proceder a hacer el envío de la mercancía y nosotros también nos encargamos del cobro del 60% restante, dándole esa liquidez inmediata al vendedor aquí en Colombia. Entonces, no solamente sirve para aportar liquidez, sino confianza dentro de una negociación también. Excelente, o sea que en pocas palabras, no solamente tengo resuelto que en caso de pleito litigo en la Cámara de Comercio cerca de mi casa, no solamente tengo resuelto que mi marca no me la van a poder
copiar. No solamente tengo eso, sino que sé la relación contractual con la que voy a estar trabajando, sino que el dinero, que es el motivo principal del comercio, el flujo de dinero, lo puedo anticipar con ustedes, sea en una operación en los Estados Unidos donde yo necesite que me paguen algo en los Estados Unidos. Te hago esta pregunta simplemente para claridad. Tú tienes la presencia en los Estados Unidos. Entonces, si resulta que alguien quisiese pagarle, por ejemplo, a Alumbra Asesores, compró unos computadores directamente a Apple en San Francisco, en California, y resulta que cojo y consigno, no quiero consignar directamente de Colombia, puedo esa factura que me emite a mí Apple, dártela a ti, tú pagar y tú cobrarme a mí un valor diferente, o eso tampoco opera. Sí, eso opera efectivamente así, tal cual, viéndolo desde ese caso puntual, se puede aplicar el ejercicio, tiene una tarifa de descuento, pero esa tarifa, yo pienso que aquí es donde está lo más importante del tema. Se mitiga con la TRM que nosotros alcanzamos a cubrirle a ese cliente para que salga del riesgo cambiario. Entonces, no solamente estamos haciéndote la compra de la factura, sino que te estamos evitando que tengas que ir a un banco a pedir una línea de un forward o a hacer un tema de opciones, de swaps o de cualquier instrumento financiero que requiere una línea de crédito, ¿verdad? Para que tengas esa cobertura frente a la variación, que es un impacto bastante grande en estos días para importadores y exportadores, ¿no? Entiendo, o sea que en pocas palabras, ese grandísimo problema y miedo que tienen normalmente los empresarios de poner sus productos en el exterior se elimina con el anticipo de fondos, para decirlo de manera castiza, que tú puedes darle a través de Finti, proveyendo tranquilidad absoluta al exportador, teniendo el dinero ya en sus manos y ya tú encargándote de su cobro en los Estados Unidos, y al revés, de la misma manera y en el mismo sentido, como dice hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, la misma cosa, pero al revés. Correcto. ¿Cierto? Uno se Excelente. llama factoring y el otro se llama confirming. Uno es para exportadores y el otro es para importadores. Y bueno, y en este caso quiero resaltar que no solamente tenemos el servicio habilitado para los Estados Unidos, sino para Panamá también. Magnífico. Yo creo que ya con estos 4 puntos y todos los que están presentes, creo que los miedos a exportar tienen que ir reduciéndose poco a poco a cero, a una pequeña, si se puede decir, inversión de tiempo en poder pensar estos ítems, pero las soluciones están ahí. Sí, claro, que el negocio de Finti claramente tendrá algún tipo de descuento sobre la factura, pero no tengo que esperar los 90 días para entrar yo a tener un dinero de unos bienes de los cuales ya salí al momento de exportar. Peor aún, no tengo que correr el riesgo de que así sea en 10 días me paguen o no la factura, sino que tengo mi anticipo de factura de manera inmediata si la empresa en los Estados Unidos se encuentra absolutamente operativa y cumple con todos los requisitos legales. Magnífico, Andrés. Yo creo que, como te decía, tarde o temprano, todos los que asisten el día de hoy, los 64 asistentes del día de hoy, te verán en alguna revista internacional, porque creo que esta idea es magnífica para efectos de solucionar ese problema tan complejo que tenían los exportadores. Y los importadores. ¿Cuál? Sí. Solucionar la liquidez que implica una operación de comercio internacional y darle seguridad a esa operación anticipándome los fondos, que es que eso es lo más importante, Alberto, en estos momentos. Una Cuéntame, cosa Andrés. adicional, Sí. para aclararles a todos, el precio de los productos a los que se puede vender en los Estados Unidos comparado con lo que normalmente se vende en Colombia puede ser 4 o 5 veces el valor del mismo, ¿no? Entonces, el costo que puede tener este servicio es mínimo para la ventaja que puede tener una compañía cuando logra exportar su producto a un mercado como el americano. Además de que la mitigación del riesgo cambiario que nosotros le brindamos al cliente también, el costo es supremamente insignificante para todos los beneficios que le podría traer al exportador utilizar este tipo de servicios. Entonces, quiero invitarlos a todos los que estén pensando en exportar o los que ya lo hagan, que se registren en www.efinti.com para que ingresen a una pequeña lista de espera que no es más que el simple filtro de inicio de operaciones. No nos demoramos sino 2 o 3 días hábiles en contactarlos y en hacerles el registro para aprobarlos y darles el cupo por el cual podríamos empezar a hacer la compra de facturas a descuento. Magnífico. Entonces, bajo lo que me estás diciendo,
Andrés, y en este conversatorio, que por eso era que lo quería hacer más con conversatorio, genera mucho más tranquilidad en la operación. Entonces, vuelvo y les digo, yo como empresario lo que me interesa, tengo un cliente, además con esa tasa de cambio que ahorita está tan maravillosa, esa TRM, yo estoy firmando mis contratos, le doy prioridad a todos los clientes internacionales porque son dólares. Y en estos momentos, Colombia se ha vuelto atractivo para instalar empresas, se ha vuelto atractivo para generar la producción de productos para exportar a otros lugares, porque la TRM alta favorece ese tipo de situaciones de exportación. Y obviamente ayuda tu servicio o esta figura tan espectacular que estás montando tú a que ese miedo se detenga por completo. Otra vez, si yo, por ejemplo, Santo Tomás, que produce muchísimos limones, tengo un embarque de limones, ya tengo el comprador en los Estados Unidos, reviso el contrato que es, mi marca de limoncillo Tomasino la tengo completamente registrada, ya firmé mi contratico con las personas, vendiendo el limón, ahí sí te lo digo, no a 4 o 5 veces, a 10, 12 veces de lo que te vale una olímpica. Cuando ya yo saco ese limón, puedo tener inmediatamente el anticipo de fondos contigo, lo cual me genera, obviamente, facilidades absolutas. Pero ninguno de estos negocios puede hacerse viable si le debemos o peleamos con una entidad tan complicada como la DIAN. Yo como abogado siempre he dicho que los tributaristas son como la almohada. Te levantas pensando en ellos y duermes pensando en ellos. Porque es que el tributo y la DIAN es ese socio obligatorio que hasta por ética, porque es un tema de ética, pero también por miedo a las sanciones exponenciales que ponen, sobre todo desde el punto de vista de este tipo de operaciones, hay que tener muy en cuenta. Y entonces por eso fue que decidimos que como toda operación tiene que tener en cuenta la DIAN, toda operación y todo negocio tiene que planearse pensando en tributos, fue que trajimos a la doctora Lorena Ávila el día de hoy. Lorena, cuéntanos qué tienes para compartirnos. Gracias, Alberto. Pues inicialmente pensaría yo que hacer un comentario también en relación con el producto de Andrés, Finti. Me parece que la ventaja comparativa que le puede dar a un empresario colombiano exportador tener un producto como el tuyo, pues es impresionante porque precisamente va a ser un tema financiero poder tú disponer de tu flujo de caja de forma mucho más rápida, simplemente haciendo un gasto que realmente frente al beneficio global termina siendo completamente menor. Y ahí yo creo que realmente es un aliado para el negocio poder tener esa posibilidad de que tu empresa esté dinamizada, ¿cierto? Porque está recibiendo permanentemente ese flujo y manteniendo entonces la productividad. Adicionalmente, pues el Estado, como bien lo dijiste, es el socio obligado de los empresarios. Realmente toma una parte muy importante de las utilidades, de los beneficios que los empresarios pues tienen que generar, además, a pulso. Y pues definitivamente el Estado está muy interesado en que estas exportaciones se realicen. ¿Por qué? Porque le interesa que ingresen divisas a Colombia precisamente para que este dólar no se nos suba al cielo. Eso ya es un tema económico y seguramente ustedes lo podrán revisar en otros foros, pero definitivamente es necesario para nuestra balanza de pagos que existan exportaciones y que seamos competitivos en otros mercados a nivel mundial. En esa medida y apoyando la competencia, pues el estatuto tributario que a todo el mundo le da miedo, pues realmente trae un beneficio y ese beneficio es una exención de impuestos distinta a lo que la mayoría de las personas consideran que es un beneficio, que es una exclusión en el caso del IVA. La exención es un beneficio aún mayor para un empresario en la medida en que si hacemos la comparación con lo que normalmente la gente considera que es estar excluido del impuesto, no tener que pagarlo, cuando estamos hablando de una exención tienes la
posibilidad de que el Estado te devuelva todos esos impuestos que tú pagaste por aquellos productos, bienes, servicios que utilizaste como costo de producción. Y eso es realmente una liberación también de caja. Te van a devolver esa caja que tú invertiste en su momento, ese 19%, ese 5%, dependiendo de la tarifa que tengan esos costos que utilizas para producir tus productos, valga la redundancia, esos bienes exportados. En esa medida, la DIAN va a tener que devolvértelo además de forma bimestral. Y eso está relacionado directamente con la exportación. Exportación no solo de bienes. Alguien, entiendo que era Humberto Abello, y estaba diciendo, por favor, incluyan a los servicios. En efecto, cuando tú provees, eres un proveedor de servicios, también tienes la posibilidad de ser un exportador de servicios, y en esa medida también tienes acceso a esa exención de IVA, de impuestos sobre las ventas, que hace que entonces al momento de facturar, esas facturas que Andrés va a tomar y liberar, ¿cierto? En su momento, esas facturas no van a tener el impuesto liquidado. Va a ser entonces IVA y van a poner un 0 ahí al lado. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente no se va a causar ese impuesto, pero lo que sí va a ocurrir es que todos esos impuestos que yo pagué en mi proceso productivo o en todos esos, digamos que impuestos, estoy hablando específicamente del IVA, todo ese IVA que yo pagué en esos costos, en esos gastos, pues definitivamente voy a poder después decirle a la DIAN y pasarle la cuentica de cobro y decirle, venga, devuélvamelo y devuélvamelo además cada 2 meses, por favor, porque esos impuestos no los tenía yo que haber pagado porque soy un exportador y estoy exento. Recuerden bien esa palabra. Una cosa es ser exento, otra cosa es estar excluido. Y en esa medida... Lorena, qué pena interrumpirte, pero lo que estás diciendo es tan importante que yo me imagino que los asistentes del día de hoy, que ya son exportadores, esto lo tienen que tener muy claro, pero aquellos que apenas van a empezar este proceso, se encuentran en trámite de hacerlo, nos merecemos de pronto, y lo digo en su nombre, un ejemplo práctico que nos ayude a comprender lo que acabas de decir, porque no es poca cosa. No es solamente el exento del IVA, sino que también puedo tener, salvo que me esté comprendiendo mal y me corregirás, exento aquellos IVAs que pagué para producir el bien que estoy exportando. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, ahí, digamos que ahí ya nos empezamos a meter en la filigrana, ¿cierto? Pero inicialmente uno siempre debe tener en cuenta que cuando estamos hablando de exenciones, lo que va a ocurrir es que no solo yo en la factura de mi producto o en la factura del servicio que yo estoy prestando, no voy a liquidar IVA, no voy a poner IVA. Entonces, eso quiere decir que eso no va a ser un mayor valor del precio que estoy cobrando por mi producto o por mi servicio. Es decir, si yo antes estaba haciendo el cálculo de que mi producto en el mercado iba a ser un producto que iba a valer 100, realmente después yo empezaba a hacer las cuentas y si fuera en Colombia diría, no, pero realmente ese producto va a valer 119. Como no va a valer realmente 119, porque lo que yo no voy a hacer, lo que voy a hacer mejor es liquidar 0 el IVA. Entonces, mi producto en el exterior, por ser exportado, va a valer 100, no 119. Siendo eso claro, adicionalmente tengo otro beneficio por ser exento. No solo mi producto vale 100, sino que además lo que yo incurrí para producir ese producto que vale 100, llámese, por ejemplo, un servicio de maquila, llámese la materia prima que utilicé para producir, esa materia prima tuvo IVA, pagué IVA por ello. Entonces pagué 19% de ese precio. Hagamos de cuenta que utilicé X tela para hacer un vestido. Entonces la tela, que de hecho tiene un gravamen diferente, pero digamos, la tela
tiene ese 19%, entonces vale 5, entonces saquémosle el 19 al 5, me disculpan, y ese valor, digamos que fuese 2, esos 2 pesos no los voy a tener después que pagar en la transacción financiera. Obvio, se lo pagué al señor que me facturó la tela con el IVA, ¿cierto? Pero adicionalmente lo que voy a hacer es que le voy a decir a la DIAN, por favor, devuélvame estos 2 pesos. Ese es el segundo beneficio que tiene ser exento, totalmente diferente a ser excluido, que simplemente te da el beneficio de no tener que facturar los 19 pesos sobre los 100 pesos del producto. ¿Eso queda claro, Alberto? Para Listo. mí sí, perfectamente claro. Puedes continuar. Gracias, Lore. Listo. Entonces, en esa medida, teniendo en cuenta que es un gran beneficio porque si ustedes notan, están impulsándose las exportaciones no solo por el hecho de que estamos siendo mucho más competitivos a nivel de precio en el evento en el que no se grava con IVA ese servicio o ese producto, también nos están devolviendo dinero cada 2 meses por parte de la DIAN. Y esas devoluciones, pues definitivamente nosotros en Alumbra también las hacemos. Hacemos todo el asesoramiento, la asesoría para hacer ese trámite ante la DIAN y pedir esas devoluciones cada bimestre. Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que no solo el producto final tiene exención, también uno puede entonces entender que al momento de utilizar materias primas que se van a utilizar a productos que van a ser finalmente exportados, eso también tiene exención. O sea que nuestros productores, inicialmente nuestros proveedores, van a tener la posibilidad de también tener exención. Adicional a eso, también existe la posibilidad de entender que ese maquilador que nos presta el servicio de maquila también tenga exención. Nosotros, entonces, si somos los que confeccionamos, los que transformamos un bien final que se va a exportar, debemos entregarles una certificación a esos productores iniciales para que ellos puedan tener acceso a ese beneficio. Pero adicional, existe la posibilidad de que la certificación que se emita respecto de la exención nos la deba dar también un revisor fiscal de nuestra compañía cuando estamos haciendo esa exportación y que ese revisor fiscal nos diga que en efecto todo lo que utilizamos y que generó impuesto finalmente, porque puede que también se genere impuesto, esa certificación nos la tiene que dar el revisor aclarando que sí hizo parte de nuestro costo y de nuestro gasto para la producción efectiva de ese producto o de ese servicio que se va a entregar al exterior. Y ahí es muy importante tener presente que no solo eso ocurre para productos, para servicios, incluso hay otras certificaciones que se tienen que tener en cuenta y entonces aquí el mensaje termina siendo, tengan ustedes muy presente que este beneficio existe, pero que también tiene unos requerimientos de documentación en donde también Alumbra puede ayudarles a hacer todo ese, digamos que ese trámite y que les puede también llevar a obtener pues una liberación de caja y un flujo de caja mucho mejor, mucho, o digamos que financieramente mucho más rápido. Adicional a este, digamos que beneficio, también hay que tener súper claro, y aquí es donde voy a explicar un poco el diagrama que estamos viendo en pantalla. Tenemos que tener súper claro que si bien es cierto, el IVA no se causa, digamos, por la exención, sí se nos causa un impuesto que todos conocemos muy bien, que es el impuesto sobre la renta. Y ahí es donde decimos que el Estado se nos convierte en un socio, porque el Estado en este caso y para este año estaríamos hablando de que es un socio con un porcentaje del 31%. Entonces tendríamos que
tener súper claro que cuando obtengamos un ingreso desde el exterior por efecto de exportaciones, perdón, en ese caso va a estar grabado en nuestra declaración de renta a esa tarifa, si somos una sociedad como Colcosas. También debemos tener presente que es muy importante que esa relación entre Colcosas y US Corp como un tercero no vinculado a Colcosas. ¿Eso qué quiere decir? Que económicamente la única relación que tenemos es una relación de prestador, de proveedor y receptor de un servicio, de un producto. En esa medida, pues estamos hablando de contratos que pueden ser de todas las gamas posibles, como contratos de compraventa internacional de mercaderías, podemos estar hablando de contratos de franquicia, podemos estar hablando de contratos de servicios de alto o bajo valor, podemos estar hablando de contratos de licenciamiento, de marca, de software, de know-how, y todo este tipo de relaciones contractuales, en principio, al generar IVA, al causar bajo el hecho generador de IVA el impuesto, pues uno diría tendría que facturar impuesto. Si yo me habilito adecuadamente como exportador, como ya vimos, no voy a generar IVA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo voy a liquidar en la factura. Pero adicionalmente lo tengo que hacer bien, y si yo lo hago bien y lo certifico bien y también hago uso de la devolución y estoy realmente en regla con la DIAN y me estoy ganando los beneficios, pues va a pasar que con el impuesto sobre la renta sí vamos a tener unas implicaciones, porque Colcosas va a ser, vamos a suponer que Colcosas es la exportadora y va a hacer su exportación de X producto o de X servicio. Y en esa medida, pues va a gravarse en Estados Unidos con retención en la fuente, que ahorita seguramente María Antonieta nos va a ilustrar un poco cómo funcionan las retenciones en la fuente en Estados Unidos. Pero si eso fuese así, si llega a ocurrir por alguna razón y de pronto si alcanzamos, vemos un caso en donde eso podría ocurrir, pues lo más probable es que se entienda entonces una doble tributación, porque estaría grabado en Colombia ese ingreso, ¿cierto? Como lo estábamos evidenciando, pero también podría estar grabado a través de retención en la fuente en Estados Unidos. Para prevenir que exista esta doble tributación, existe un mecanismo que ha ideado ya nuestra legislación local, porque no tenemos un convenio para evitar la doble imposición como con otros países, sino que solo tenemos realmente otro tipo de convenios que ya tienen que ver es con los temas aduaneros, de lo que también nos va a explicar un poquito María Antonieta más adelante. En ausencia de de ese convenio para evitar la doble imposición, Colombia tiene un artículo en el Estatuto Tributario, y por eso el Estatuto Tributario no es tan malo, tiene un artículo para evitar esa doble imposición y establece un mecanismo que se llama el descuento tributario por impuestos pagados en el exterior, o también llamado tax credit, crédito fiscal, crédito tributario. Tiene 1000 denominaciones, pero así se denomina en el Estatuto Tributario, y ese descuento tiene solo un requisito, y es que lo que realicemos, lo realicemos en el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que si prestamos un servicio, lo ejecutamos completamente en el exterior. ¿Para qué? Para que la fuente, o mejor, perdón, la renta que se obtenga en el exterior, ese ingreso grabado, se pueda decir que exclusivamente se generó en el exterior. Si por alguna razón se llega a considerar que ese ingreso, que esa prestación de ese servicio se realizó en Colombia, no va a aplicar el descuento tributario. Y eso es muy clave si llega a generarse la retención de la fuente. Como conozco bien el caso de Estados Unidos, entiendo, por ejemplo, que en los servicios, si los servicios se entienden completamente ejecutados en Colombia, en principio no se debería generar esa retención en la fuente, entonces digamos que ese descuento tributario pues no sería necesario.
Pero en caso de que se llegase a generar una retención en la fuente por alguna razón y entendiendo que ese servicio se prestó de alguna manera en Estados Unidos, pues entonces vamos a tener inconvenientes y esos inconvenientes van a ser suplidos, digamos, de alguna manera por ese descuento tributario o ese crédito fiscal. Si tiene, como es local, como es una regla local, tiene sus limitaciones. Entonces, no es como tan lindo como nos gustaría que fuera. No se trata de una limitación de retenciones en la fuente. Las retenciones en la fuente en Estados Unidos normalmente son altas. Normalmente en convenios de doble imposición lo que se intenta es limitar esas retenciones en la fuente, bajarlas de un 30 a un 10, de un 25 a un 10, a un 5, a 0. Pero en el caso de Estados Unidos, como no disponemos de eso, lo que tenemos entonces es este descuento tributario que, si bien es muy, muy bueno, pues puede llegar a tener algún tipo de ineficiencia, ya hablando de números, revisándolos ya al por menor y verificando entonces definitivamente que el resultado pues nos va a dar que de pronto el impuesto en Colombia pueda llegar a ser mayor que el impuesto pagado en el exterior y deba pagarse un excedente, o viceversa, que el impuesto en el exterior sea mayor y se pague de más en el exterior. De Eso, acuerdo, Lore. Mira, Lore, mira que lo sí, que tú estás diciendo es fundamental porque efectivamente tú dijiste algo que me llamó la atención y es que claramente puede haber momentos en que te pueden hacer una retención en la fuente en el exterior. Por ejemplo, si ciertos clientes te obligan a abrir una cuenta en los Estados Unidos porque te trasladan un tiempo en ese lugar y te piden de alguna manera u otra, por ejemplo, trabajar en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo trabajar, no es como trabajador, sino como parte del servicio de una empresa. Entonces, le dicen a Alberto Páez, supongamos, en un ejemplo hipotético, Alberto, abra una cuenta en los Estados Unidos para poder hacer los pagos y lo vamos a traer para un arbitraje internacional. Por ejemplo, donde yo sigo siendo colombiano, no tengo domicilio en los Estados Unidos, simplemente voy a atender unas audiencias en ese lugar, presto un servicio, pero me retienen esa fuente. Entonces, en esos casos, creo yo que, como lo dices tú, vienen siendo como la gran mayoría de lo que se puede decir excepcionalmente, pero los vamos a tocar como medios de pago. ¿Cómo se crea una empresa como medio de pago? ¿Se puede crear una corporación para recibir pagos en los Estados Unidos? ¿Qué pasa si esa compañía en los Estados Unidos simplemente recibe pagos, pero toda su operación se mantiene por fuera, overseas, los Estados Unidos, por fuera del territorio americano? Ya lo hablaremos, no se impacienten, con nuestra querida María Díaz, que se encuentra pendiente a que Lorena termine su idea principal, pero ya vamos a pasar para allá, para que no se nos impacienten. Lore, sigue. yo creo que para cerrar ya la idea, sí hacerles una recomendación final, y es que pues estamos hablando de una exención de IVA, entonces estamos hablando de impuestos sobre las ventas, ¿cierto? Estamos hablando de las implicaciones del crédito fiscal en el impuesto sobre la renta, que es un impuesto distinto y que grava pues definitivamente los ingresos gravados, los ingresos que se consideren que llegan a Colombia por el hecho de prestar servicios o de producir un bien y venderlo en otro mercado. Y adicionalmente, como somos exportadores, una de las operaciones que se deben canalizar por el mercado cambiario es la operación de exportación. Entonces también ahí Andrés nos comentaba que había un apoyo también al exportador en ese sentido, y siempre termina siendo un gran apoyo porque realmente toca hacer una declaración de cambio, presentarla en el Banco de la República. Esa declaración de cambio es la número 2 y es precisamente por hacer esa exportación la que tenemos que abrir ese canal cambiario para que puedan llegar esos ingresos de forma adecuada a Colombia. Si no se hace, entonces se van a exponer a unas sanciones que pueden llegar a ser bastante onerosas. Esa es como la última recomendación que tendría frente al tema tributario cambiario, y pues le damos entonces paso a María Antonieta. Muchas gracias, Lore. Yo creo que fue muy, muy clara tu explicación. Para mí, otra vez, cada vez que vuelvo a escuchar eso,
siempre me impresiona ver que hay muchos empresarios que hacen todo su esfuerzo y ponen todas sus ganas en tratar de abrirse mercado en los Estados Unidos e ignoran estos pequeños beneficios que hay ejecutarlos. Ya per se el esfuerzo empresarial de tratar de posicionarte, porque hoy en día, como le digo también yo a los nuevos empresarios, cuando los asesoro, les digo, tú tienes que pensar tu producto ya globalmente. O sea, cuando tú comienzas una empresa hoy, sí, tengo una localidad, tengo un mercado regional que atender, tengo un mercado local que atender, tengo un mercado nacional que atender, pero tu producto tiene que pensarse en esta economía de mercado actual y en esta situación en la que estamos, tiene que pensarse globalmente, virtualmente, digitalmente, ya desde el comienzo de la compañía. Entonces, ya todo ese esfuerzo que se pone por parte del empresario, ese sacrificio que implica montar una compañía, sacar adelante esa compañía, sumarle el no aprovechar las ventajas tributarias que implica exportar, porque para bien o para mal, nuestro estatuto tributario es un maletín de piedras de plomo en la espalda. Pero si podemos sacarle un poquito de piedritas de plomo para tratar de aprovechar y hacer una planificación tributaria, que creo que es lo que yo, si se puede decir, de toda tu conferencia, que me quedó muy clara, y de toda tu conversación, que vamos a seguir conversando aquí con cada uno de ustedes, sobre todo con las preguntas que hay en el chat, tengamos claros que hay que planearse tributariamente, que la operación de exportación no sea improvisada, que esa operación de exportación no solamente tenga claramente el régimen legal y sustancial y procesal aplicable, que tenga un registro marcario, que tenga determinada la relación sustancial, que pueda anticipar los fondos, sino que sumémosle que tenga una planeación o proyección tributaria, porque aquí hay dinero que no podemos perder. La enseñanza no es dejar de pagarle a la DIAN, no, porque no es la idea. La enseñanza es planificarnos tributariamente. ¿Por qué si yo tengo que pagar 20, 30, 40 u 80 millones de IVA, si puedo pagar 70, 60 o 40 no lo hago? Si sigue siendo igualmente legal, si sigue igualmente permitido por la misma jurisdicción. Estas cosas, desaprovecharlas, lo único que lleva es a superar el esfuerzo del emprendedor, y muchos emprendedores, cuando le digo muchos, son muchísimos, terminan quebrándose por no hacer planeaciones tributarias correctas, porque van en el camino teniendo una empresa sin tener un buen asesor tributario, y porque van en el camino vendiendo, que ya es un esfuerzo grande, posicionando su producto, que ya es un esfuerzo mancomunado, pero olvidando al socio obligatorio en todas las jurisdicciones. Porque esto que pasa no es solo Colombia, pasa que el colombiano sí que es un socio, si se puede decir, avaro, pero independientemente de eso hay que tenerlo ahí y hay que saber manejarlo y hay que tenerlo de tal manera que la planeación tributaria de tu operación de comercio internacional tiene que ser parte de tu planificación para exportar. Pero peor aún, muchos de nosotros empezamos nuestro negocio de exportación como pymes y olvidamos la jurisdicción americana, y olvidamos a dónde vamos a aterrizar, y olvidamos a dónde llega nuestro producto. ¿Qué pasa más allá de las fronteras colombianas? No sé, yo vendí y allá no tengo ni idea. Y resulta que hay que aprovechar estos nuevos elementos que nos permite la virtualidad, y hay que aprovechar el hecho de que compañías tengamos estas alianzas con asesores en territorio americano que nos van a permitir aprovechar beneficios corporativos, financieros, migratorios, de diferente índole en territorio americano. No inicien su proyecto exportador sin tener claridad de qué beneficios pueden aprovechar. Y por eso empiezo yo dándole la palabra a mi querida María Antonieta, para que, teniendo la línea de lo que estamos hablando, nos comparta su magnífica y gran experiencia en territorio americano con los clientes que allí tienen. María Antonieta, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de poder dirigirme a los empresarios de Barranquilla.
Miren, con respecto a la información que hemos estado escuchando, es muy importante que cuando deciden exportar, tomen en cuenta también las implicaciones tributarias, financieras y legales del donde están exportando. Eso es vital. Cuando arrancan a exportar, puede ser que simplemente arrancan porque hay una necesidad de un cliente potencial y ustedes le venden. Y la mayoría de las relaciones comerciales van a surgir de esa manera. Pero también es posible que conforme esos beneficios de exportar se generen, ustedes requieran crear una estructura en Estados Unidos y deben evaluar los beneficios o no. Hay unas preguntas en el chat sobre eso. Es posible que sea beneficioso. Va a depender mucho de las características particulares de cada quien. Nosotros en GBS lo que hacemos es que tenemos una plataforma de servicios para apoyarlos en el proceso de establecerse en los Estados Unidos y lo que necesitan saber. De hecho, pues los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchísimos videos sobre el tema de cómo establecer negocios en los Estados Unidos y entender el marco regulatorio, porque donde quiera que vayas, pues trata de entender y conocer a lo que te enfrentas, porque así como la DIAN es ese socio, pues el IRS en los Estados Unidos es ese otro socio que tenemos, que básicamente es socio en un 30%, en un tercio, más o menos igual que en Colombia. Así que tenemos que entenderlo también y conocer cómo podemos aprovechar y planificar adecuadamente para obtener los beneficios que se puedan obtener legalmente en todos los procesos que tenemos. Bueno, como ustedes saben, pues Estados Unidos es un mercado inmenso, un mercado con unas extraordinarias posibilidades, que además tiene un tratado de comercio con Colombia, lo cual lo hace mucho más atractivo, porque pues competitivamente el hecho de no tener aranceles en muchos de los productos y las facilidades que existen, pues hace que haya un canal directo a ese gran mercado. Adicionalmente, Estados Unidos tiene tratados con otra gran cantidad de países, lo cual quiere decir que el hecho de venir a Estados Unidos también les abre las puertas no solo al mercado americano, sino también al mundo. Y muchísimos empresarios terminan decidiendo, ok, pongo un pie en Estados Unidos para poder también exportar a otros países, porque desde aquí también se logra una gran expansión. Entonces, esas son partes de las cosas que tienen que plantearse de acuerdo al estado y el punto donde ustedes y su negocio esté. Entonces, yo quiero comentarles algunas cosas que son relevantes en cuanto, denme un segundo que voy yo a poner yo algo acá, no lo voy a compartir con ustedes, pero son mis notas que quiero comentarles. Quiero hablarles de cómo funciona. Si pueden pasar la siguiente lámina, por favor. Ok, listo. Bueno, les comentaba entonces que el mercado tan grande y luego todo lo que tiene que ver con el proceso de importación. Tenemos unos amigos que son el CBP, que es el Customs and Border Protection, que es un departamento en los Estados Unidos, que es el que se encarga de todos los puertos y es el que se encarga de recibir las mercancías y establecer todas las regulaciones que se necesitan. Si bien yo no soy experta en el área de aduanas ni nada por el estilo, sí quiero comentarles la relevancia de que ustedes conozcan cuáles son las cosas importantes que tienen que conocer del sistema, porque hacer negocios en Estados Unidos y comercialmente trabajar es mucho más sencillo la mayoría de las veces que en los países de Latinoamérica, pero tienes que tener claridad en cómo funciona y cumplir con lo que tengas que cumplir. La información está muy accesible. Yo les voy a dejar en la próxima lámina, van a ver algunas links que son de importancia donde está
hay videos, incluso hay videos en español que ustedes pueden acceder de las agencias reguladoras, dependiendo del tipo de producto que ustedes quieran traer a los Estados Unidos. Tienen que tomar en cuenta que algunos de esos productos tienen regulaciones que tienen que ver con regulaciones sanitarias, que tienen que sacar algún tipo de permisos especiales. Entonces es muy importante que de acuerdo a lo que ustedes quieran exportar, pues entiendan cuáles son las regulaciones que tiene los Estados Unidos para que en función de eso cumplan con todos los puntos requeridos. También que se asesoren adecuadamente con un agente aduanal. Un agente aduanal que tenga experiencia en el tipo de producto. Eso es muy importante porque cada producto tiene características específicas. Si usted tiene un producto que es un producto lácteo, tiene un tipo de requerimientos en los Estados Unidos. Entonces, que el agente aduanal que ustedes escojan es determinante en que puedan efectivamente caminar por todo el proceso de exportación de una forma adecuada. Así que los invito, uno, a entender el marco regulatorio. Eso es vital, y hay herramientas que están accesibles a cualquiera, que están incluso en español, que ustedes pueden acceder en internet y entender lo que de acuerdo a sus productos necesitan, y que se asesoren adecuadamente con un agente aduanal que tenga la experticia en el tipo de producto que ustedes están trayendo. También que entiendan cuáles los aranceles que podrían estar involucrados. En la mayoría de los productos con Colombia, pues no hay, en algunos todavía, porque el tratado de libre comercio que hay con los Estados Unidos se ha ido implementando por fases desde el 2012 y todavía faltan algunas fases por implementar. Hasta el 2028 todavía hay cosas que no están completamente implementadas. Pero que se familiaricen muy bien con esta información es muy importante. Yo quería mencionar sobre el tema que estaba hablando Lorena de las retenciones. Normalmente cuando hay una entidad o una persona que exporta o que hace un servicio o un bien en un país extranjero, los Estados Unidos considera ese ingreso de fuente en el país de origen. Es decir, si yo estoy prestando un servicio en Colombia, porque tengo mis empleados en Colombia, mis oficinas en Colombia, todo lo estoy haciendo desde Colombia, el hecho de que yo tenga una cuenta de banco en los Estados Unidos donde reciba el pago no cambia el origen de ese ingreso. Sigue siendo un ingreso colombiano para los fines de cómo lo ve Estados Unidos. En el caso de productos igual, si yo no tengo ningún asentamiento comercial en los Estados Unidos y todo lo estoy haciendo desde Colombia, todo se considera hecho con jurisdicción colombiana y no va a haber retención y no va a haber pago. Ahora, si la persona viene a los Estados Unidos... Qué pena interrumpirte. No, qué pena interrumpirte. Es para simplemente hacer esa claridad. O sea, que muchas veces la gente cree que el hecho de tener una cuenta en los Estados Unidos o abrir una empresa simplemente como receptora de pagos me generan impuestos inmediatamente por la actividad de la recepción de esa referencia de pagos. Y resulta que no resulta así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Correcto. Desde el punto de vista de legislación de impuestos de Estados Unidos, el origen o la fuente del ingreso no lo determina dónde te estén pagando, no lo determina dónde esté el cliente tampoco, ¿ok? Lo determina es dónde se está haciendo lo que estás vendiendo. Y si no tienes una fuente en Estados Unidos o una empresa o empleados o estás prestando el servicio desde acá de Estados Unidos, no vas a tener ni retención ni obligación fiscal en los Estados Unidos. Pero eso también puede cambiar dependiendo de cómo quieras hacerlo. Si tú quieres tener una entidad en Estados Unidos, allí ya tienes que pensar muy bien de qué manera quieres posicionarte en Estados Unidos, porque una de las ventajas y lo que vemos todos los días es que el sistema bancario en los Estados Unidos te da una gran flexibilidad y también una gran estabilidad. Y mucha gente pues dice, oye, yo necesito abrir una cuenta de banco para mi empresa, para mi negocio en los Estados Unidos, y el sistema bancario te pide que entonces tengas una entidad
en los Estados Unidos que sea la que abra la cuenta de banco. Entonces, desde el punto de vista comercial, porque también puede ser un cliente que tienes que dice, no, yo te quiero pagar es en un banco americano, yo no quiero hacerte una transferencia a Colombia o a algún otro lado. Entonces, cuando tenemos esas exigencias, porque comercialmente es conveniente crear y tener una entidad legal en los Estados Unidos, ahí entonces tenemos que pensar muy bien qué tipo de entidad creamos, porque son tratadas de forma diferente en el Código de Impuestos de Estados Unidos y las consecuencias tributarias y de responsabilidades cambian sustancialmente. Andrés, ¿tú quieres comentar algo? Sí, para complementar un poquito ese tema de los pagos allá, eso es algo que también nosotros resolvemos con eFinti en la eventualidad que el cliente quiera hacer negociaciones con una empresa americana que efectivamente no quiera hacer el pago directamente a Colombia, lo puede trabajar con el sistema de factoring y nos paga directamente allá en los Estados Unidos. Solo para comentar eso. Excelente. Sí, eso es una herramienta excelente para tener comercialmente la posibilidad de recibir pagos en los Estados Unidos. Entonces, si la decisión comercial es que necesitan tener una entidad en los Estados Unidos, les mencionaba que es muy importante que definan y se asesoren en qué tipo de entidad. Constantemente nos conseguimos con situaciones donde no ha habido una asesoría adecuada y terminan teniendo consecuencias de pagos de impuestos en Estados Unidos que no era necesario tenerlo si hubieran escogido la estructura adecuada. En Estados Unidos, al igual que en Colombia, existen compañías anónimas como tienen ustedes y existen otras entidades que son, se llaman LLCs, que son similares a las SAS de alguna manera. En el caso de las LLC, son entidades que son transparentes. LLC son Limited Liability Company, son compañías de responsabilidad limitada y esas compañías tienen la característica de que pueden ser tratadas en forma transparente fiscalmente. Y eso tiene una ventaja para muchos términos comerciales en un momento dado, que le permiten que tengan una entidad en Estados Unidos y sin embargo no tengan tributación si los dueños de esa entidad son extranjeros y no tributen en Estados Unidos. Entonces, es bien importante que tengamos claro de que hay herramientas para poder no tener responsabilidad fiscal en Estados Unidos aunque crees una entidad o también puede ser que te convenga en un momento dado tributar en Estados Unidos y quieras pagar impuestos o hacer negocios porque vas a montar realmente un negocio en los Estados Unidos o quieras tú con una entidad americana distribuir los productos, porque ahora estamos hablando de que estás distribuyendo desde Colombia, pero también puede llegar el punto donde tu negocio se desarrolle de tal manera que necesites tener una distribución de tu producto y ser una entidad tuya, de tu empresa colombiana o de los socios de la empresa colombiana que sea la que distribuye. Normalmente cuando arrancas a hacer comercio, nosotros recomendamos que trates de buscar canales de distribución que ya existen, que están establecidos, te va a ayudar a entender, a aprender, a, digamos, caminar esos primeros pasos con ya alguien que ha caminado. Entonces, por ejemplo, empresas muy grandes colombianas han incursionado en los Estados Unidos usando Goya, por ejemplo, en temas de comida. Entonces, en vez de lanzarte a tratar de decir, yo voy a llegar a todos los supermercados en los Estados Unidos, utilizar un distribuidor de productos puede ser una alternativa interesante que evidentemente va a disminuir tu margen, pero al final el costo de entrar en un mercado de consumo masivo del tamaño de Estados Unidos también es muy costoso. Entonces, dependiendo de las características de tu empresa, una recomendación es localizar distribuidores en los Estados Unidos que sean los que se encarguen de abrir esos mercados y que posteriormente, conforme tu negocio, tu producto vaya asumiendo nuevas posiciones, pues tú puedes ir evolucionando y decir, mañana pues yo distribuyo cuando ya tengas abierto parte de ese mercado. So, yo creo que es bien importante que entendamos que esto es un proceso donde puedes empezar del tamaño que quieras con simplemente
empezar a exportar tus productos cumpliendo con todos los requerimientos que Colombia te exige y aprovechando, por supuesto, todos los beneficios que les plantea el Código de Impuesto colombiano, que es bien interesante porque les va a permitir ser más competitivos en el mercado americano, pero no quedarse allí, sino pensar en que pueden ir evolucionando en función de ese crecimiento, en función de los recursos que tengan, en función de que puedan utilizar plataformas como las que se han mostrado aquí financieramente, que los van a ayudar indudablemente a tener el flujo de caja necesario para seguir desarrollando su negocio y seguir atacando un mercado, porque si bien este mercado es inmenso, también es un mercado muy competido. Y esa competencia hace que tenemos que tratar de ser lo más eficientes posible en lograr hacer las cosas para que podamos no solo entrar, sino mantenernos en el mercado y ser competitivos. Entonces, la planificación es importante desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero. Necesitamos planear, entender el sistema y cómo aprovechar las bondades que tiene ese sistema para que nos permita crecer y desarrollarnos en el país. No sé si tienes alguna pregunta, Alberto, o algún comentario. No, perfecto. Yo creo que el tema que tocaste de las agencias de intermediación aduanera es igual en Colombia, ¿no? O sea, es decir, cuando normalmente las empresas van a entrar en ese mundo de la exportación, hay unas sociedades creadas que son las CIAs, las sociedades de intermediación aduanera, que lo que buscan es guiarte en ese trámite exportador, y la idea es tener una sociedad de intermediación aduanera, como lo dijiste tú, tal cual, que tenga expertise en el producto que yo estoy exportando, y por supuesto se hace lo mismo en los Estados Unidos. Entonces, ese doble anclaje es el éxito de esta situación. Entonces, como para ir retomando la conversación que teníamos, tuvimos unas 4 o 5 preguntas en el chat, pero simplemente para ir resumiendo y que cada uno de nosotros esté anclado a las ideas que hemos ido metiendo, es primero, territorialmente, como empresario, tengo que tener registrado mi marca en Colombia y obviamente protegida en Colombia, tengo un derecho de preferencia que puedo luego exigir en cualquier jurisdicción. Luego miro si la registro de manera nacional o de manera estatal en los lugares donde voy a comenzar ese trámite, si se puede decir, de posicionamiento de mi producto en los Estados Unidos. 2, que esa venta no se haga porque sí, que no se improvise en la figura jurídica que voy a utilizar al momento de generar una relación, si están las compraventas internacionales de mercadería, si voy a ser un agente de la persona, si voy a ser un distribuidor exclusivo, si voy a negociar una zona de los Estados Unidos. Es importante tener regulado de manera ojalá típica, con un contrato claramente establecido por el derecho internacional privado, la relación entre nosotros, los colombianos, y ese comprador en los Estados Unidos. 3, no nos metamos en la vaca loca de no tener claro quién es el juez de mi causa. Nadie quiere pleitear, y menos en el comercio. Siempre van a ser los métodos alternativos de solución de conflicto los que más se solucionan, pero nadie tiene el futuro comprado. Y es preferible tener claro que ojalá mi juez sea el de la Cámara de Comercio de Barranquilla, sea el de la Fundación Liborio Mejía de Barranquilla o de Bogotá o de Medellín, el centro de arbitraje que más me convenga. Tengan en cuenta que cursa en el Congreso en estos momentos una ley de arbitraje que permitirá el arbitraje de pequeñas causas. Hoy en día el arbitraje en Colombia es costoso, es cierto. Normalmente los pleitos de este tipo tienden a tener cierto monto, pero qué bueno que el Congreso por fin, liderado además por el profesor Zuleta, esté intentando que el arbitraje llegue a las pequeñas causas, porque el día que eso llegue, por fin vamos a tener soluciones en máximo 6, 8, 9, 10 meses de pleitos, que lo que nos genera es una mayor rentabilidad y una mejor economía de escala. Así que poniéndonos a la vanguardia internacional localmente y entendiendo que estas operaciones me generan afectaciones tributarias, saber que tengo que tener un asesor tributario al momento de exportar y que esa exportación me tiene que generar a mí unos movimientos fiscales, planéense tributariamente. No regalen dinero innecesariamente. No vendan su producto con costos en exceso. Traten de tener una planeación tributaria que les sirva para poder aprovechar bien el estatuto tributario como un apalancamiento. 3, acuérdense que no tienen que correr el riesgo de esperar el pago de su factura. Tenemos la posibilidad y hay mecanismos en Colombia que nos permite anticipar los fondos de esa factura, de ese bien o ese servicio exportado. ¡Qué gran facilidad!
Si antes yo tenía que esperar 90 días, puedo esperar 3 y tengo el pago de mi factura con una deducción que no se acompasa con el beneficio de tener los dineros de manera anticipada. E igual en el exterior. Necesito a alguien que me reciba los precios en el exterior. Necesito pagar una factura en el exterior. El confirming me ayuda a poder ejecutar esa operación con un contrato absolutamente legal, con una operación absolutamente estructurada y con una fintech que, vuelvo y les digo, será probablemente una de las operaciones del futuro. Lo veremos posicionarse como uno de los empresarios del futuro. Y por último, ya cuando estoy overseas, ya saqué mi producto afuera, ya me encuentro en territorio americano, pues tener en cuenta que el acompañamiento en tierra es fundamental. No constituir como muchas oficinas, ojo, de manera irresponsable, están asesorando hoy, creyendo que constituir una compañía en los Estados Unidos se constituye porque sí. Constituye una corporation, constituye una LLC, constituye lo que sea, que eso no importa, el vehículo es lo importante. No seamos irresponsables en ese punto, porque luego te va a terminar pasando lo que mencionó la doctora Díaz. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Terminas pagando impuestos cuando pudiste no haber pagado ninguno. Y si nos sobra la plata, pues háganlo. Pero no es la idea para efectos de poder ser rentables en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, traten de buscar la figura jurídica, consulten con una persona que los pueda asesorar en los Estados Unidos para tener ya sea un medio de pago, para tener una representación. Tengan en cuenta los CBP, ¿de acuerdo? Es importante saber que mi producto, los Estados Unidos tienen acceso a toda la información hoy en día en español. Verifiquen cuál puede ser ese CBP más accesible para mí. Para eso tenemos personas allí. Exportar no es complejo. Implican actos disciplinados, que es diferente. Yo no tengo por qué dejar de exportar. Es más, un propósito de AmCham, de Vicky, del Ministerio de Comercio Exterior, de ProColombia, de los cuales también somos asesores, es que cada compañía, ojalá nuestra región, ojalá Barranquilla, ojalá el Caribe, seamos un empresariado exportador. No podemos seguir pensando que nuestra objeto social es exclusivamente para territorio colombiano. Tenemos que empezar a exportar como parte de nuestro propósito empresarial. Y están todos los mecanismos para facilitarte. Todos los mecanismos. Es simplemente ejecutar de manera disciplinada la conducta. Entonces, eso es lo que hay que mirar y eso es lo que hay que tener en cuenta. Miren que nuestra querida María Antonieta también nos pone, y es importante tener en cuenta en este tema la clasificación de aranceles y estos enlaces que ya les mencionó, selectusa.gov.gov, todos estos enlaces que ustedes ven acá abajo en la filmina que estoy proyectándoles. Sí, ya los compartí en el chat también. Magnífico, les permitirá a ustedes disciplinadamente verificar las cosas antes de entrar en este producto. Este propósito y la razón de esta conferencia, cuando hablaba con Álvaro, que todavía se encuentra presente, es eso, es decirle a todos ustedes desde AmCham, desde Alumbra Asesores, desde GBS Group, desde Finti, hombre, si no exporta usted es porque no quiere, pero si tiene un cliente, están todos los mecanismos para proceder. ¿De acuerdo? Entonces, hubo varias preguntitas en el chat, ya nosotros como que quien dice, dimos el abrebocas, más yo le había dicho a Álvaro, lo más probable es que a las 11:30 hayamos terminado el temario. Miren que es casi que como un relojito suizo lo que hemos hecho el día de hoy. Son las 11:30 y hemos terminado nuestro temario. Salieron varias preguntas que voy a atreverme a leer unas con Álvaro si quiere, pero la primera de Johanna Hillenbrand, que nos pregunta obviamente si el Tribunal de Arbitramiento o de Arbitraje, dependiendo de la jurisdicción que lo tengamos, puede llamarse igual, puede decretar medidas cautelares. Es una pregunta magnífica. Nuestro estatuto arbitral en Colombia, si escogemos obviamente la jurisdicción colombiana, se puede escoger una jurisdicción AAA, se puede escoger una Cámara de Comercio Internacional de París, pero hay como una norma general que debido a la falta de imperium que tiene el árbitro, que es esa facultad que tiene solamente la jurisdicción natural, ordinaria, el juez natural, el árbitro normalmente en todas las jurisdicciones, esto no es un mal colombiano, tiene limitadas sus facultades de imperium. Y las facultades de imperium significa esa posibilidad de obligar el captar o embargar o ejecutar actos de medidas cautelares. Esto es internacional lo que les estoy diciendo. Entonces, en pocas palabras, lo que se hace, eso no significa que no puedan,
sino que buscan apoyo en la jurisdicción ordinaria, buscan apoyo en los jueces nacionales locales, o existen ciertos centros de arbitraje que permiten dictar medidas anticipadas, como se les dice, para evitar que esto ocurra. Entonces, tú puedes convocar sin notificar a la contraparte la solicitud de la medida cautelar en un juez nacional, puedes embargarlo y eso no implica la renuncia a la cláusula compromisoria, o dos, dependiendo del centro de arbitraje donde lo adelantes, también se te permite solicitar medidas anticipadas. Entonces, creo que con eso le respondo a Joana la pregunta que me correspondía a mí, obviamente, responder. También el tema de las marcas, magnífica pregunta. Yo creo que esa es una de las preguntas que normalmente más nos hacen, Daniel Carbonell. Normalmente, a veces uno cree, Alumbra, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema, claramente el nombre Alumbra aparece de una iluminación de empresa, y claramente tuvimos, y te doy el ejemplo de mi compañía, Alumbra obviamente es porque para el socio fundador aquí presente, el fin de un asesor es guiar en la oscuridad a sus clientes que no conocen muy bien el pantanoso camino de la consultoría legal, ¿no? Y el pantanoso camino del mundo empresarial. Entonces, por eso, cuando se mandó a construir la marca, salió Alumbra, ¿de acuerdo? Que fue mandada a construir, no es un ingenio mío, fue de Juan Carlos Otoya, que es un constructor de marca muy conocido, quien le cambió la marca a Carulla, quien le cambió la marca a varias empresas nacionales. Juan Carlos nos construye esa marca, y cuando llegamos al registro, Daniel, nos ocurre exactamente lo que tú dices. Me aparecen alumbrados públicos de Ibagué, me aparece alumbrados tales, más una aquí local también muy famosa, nos aparece como opositores al registro de la marca de Alumbra. Se hace normalmente antes de hacer el registro de cualquier marca en la compañía, en Alumbra Asesores, Daniel, lo que hacemos es hacer un estudio de lo que nosotros llamamos un estudio de probabilidad de registrabilidad. Se te hace un estudio pequeñito donde se solicita a la superintendencia cuáles son las marcas similares o idénticas, y se te dice cuáles son las clases en las que pueda proceder. El ejemplo mío es perfecto para decirte. Obviamente tengo otras marcas con nombres y fonemas similares al mío. Y aún así, por funcionar en clases diferentes, con mercados relevantes que no van a chocar nunca, pues la Superintendencia de Industria y Comercio permitió, en ese caso concreto, el registro de la marca. Estos criterios, que son de la Comunidad Andina de Naciones, tienden a repetirse también como criterios. Las marcas ya se han vuelto de manera más o menos, debido a la OMPI, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, criterios generalizados. Normalmente los criterios de registrabilidad tienen particularidades por región, pero tiende a ser muy generalizado. Entonces, si en algún momento tienes una marca que se parece a la tuya en los Estados Unidos, cuando tú vas a solicitar en los Estados Unidos el registro de la marca, te van a pedir eso. ¿Por qué no se choca con el mercado relevante? ¿Por qué, a pesar de sonar igual o tener una representación gráfica similar, no es el mismo mercado relevante? Entonces, también aprovecho para responder esa pregunta de Daniel Carbonell y agradecerle a todos por sus preguntas. Luis Carlos hizo una pregunta que es para ti, mi querida María Antonieta. Hizo que si él tiene una SAS en Colombia, no tendría sentido constituir una LLC en los Estados Unidos. Yo me anticipé a decirle que eso depende de cuál es la razón para constituir esa compañía en los Estados Unidos, porque no me dio más información, y no sé si Luis Carlos sigue conectado, pero si nos pueda decir verbalmente cuál era la razón para poder entrar en este tema de cuál era la duda particular sobre la creación de la empresa en los Estados Unidos. Pero creo que Luis Carlos ya salió, tuvo problemas de conexión, lo vi entrar y salir varias veces, pero sí, creo bueno, que... yo creo que podemos mencionar las características o las condiciones que normalmente la mayoría de los empresarios deciden abrir una entidad en los Estados Unidos, porque la realidad es que puedes comenzar el comercio con los Estados Unidos sin necesidad de una entidad en los Estados Unidos, ¿ok? No la necesitas. Ahora, por condiciones comerciales, es posible que tu cliente o tus clientes prefieran hacer pagos y te facilite el proceso, y para eso necesitas una cuenta bancaria y una entidad en Estados Unidos para esa cuenta, para abrir esa cuenta bancaria. Esa es una de las razones que más comúnmente poder usar el sistema bancario americano y recibir los pagos en dólares es una posibilidad. Sabemos que Infinity pues también puede hacer ese servicio.
pero es una de las razones que comúnmente nos conseguimos. Otra es razón comercial. No es lo mismo, en muchos casos depende de lo que vendas, decir que es una empresa colombiana la que está haciendo comercialmente y la que va a facturar, a decir que es una entidad americana que tiene una dirección en los Estados Unidos, incluso aunque no tengas nada en Estados Unidos y todo lo hagas desde Colombia, pero el hecho de poder facturar con una entidad americana también puede ser un punto comercial importante. También tenemos clientes que deciden abrir una entidad americana porque quieren proteger su marca con una entidad americana y crean una LLC que es tenedora de esas marcas, de los registros que van a hacer en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces también puede ser para efectos de protección de marca y de tener las marcas registradas bajo una entidad americana. Cuando hay unas preguntas allí que tienen que ver con lo mismo, si no vas a tener ninguna operación en los Estados Unidos y la necesitas única y exclusivamente porque necesitas facturar desde una entidad americana o necesitas abrir una cuenta de banco, pero no vas a operar desde acá. Cuando digo no vas a operar, es que no vas a tener empleados, no vas a tener una oficina que esté facturando, no vas a tener una operación en suelo americano. Entonces, casi siempre lo más recomendable es tener una entidad que sea transparente fiscalmente desde el punto de vista americano, y las LLC son las que nos dan esa ventaja de que pueden ser transparentes. Entonces, la que menos va a tener responsabilidades fiscales es si tiene un solo dueño, porque se considera una firma unipersonal y quien va a tener la responsabilidad de cualquier tema fiscal va a ser el dueño, el único dueño que tenga. Entonces, eso es totalmente factible, y si todos los ingresos son foráneos, es decir, de fuente o origen foránea, no va a tener ninguna responsabilidad de pago de impuestos en los Estados Unidos, como les comentaba. No, el hecho de que te paguen en Estados Unidos o incluso el hecho de que emitas una factura con una entidad como una LLC que sea transparente fiscalmente, no va a generar que tengas obligación fiscal en los Estados Unidos. Entonces, es una herramienta que muchas veces la gente no sabe que es factible tener una entidad en los Estados Unidos y que sea totalmente transparente fiscalmente y no tengan obligación fiscal. Eso no quiere decir que no tengan obligación de algunos reportes, porque sí hay unas obligaciones y es importante que, digamos, las entiendan, y por eso insisto mucho en la necesidad de que entendamos cuáles son las responsabilidades que se generan y que las cumplamos, porque el hecho de que no nos toque pagar impuestos porque las operaciones no están haciéndose dentro de Estados Unidos, no quiere decir que no tengamos que cumplir con ciertas formalidades, y esas formalidades no cumplirlas cuesta carísimo. Y les pongo un ejemplo. Si usted crea una LLC en los Estados Unidos y esa LLC es transparente fiscalmente porque tiene un solo dueño y ese solo dueño es extranjero, no vive en los Estados Unidos, no es residente fiscal de los Estados Unidos, y toda la operación que hace esa LLC se hace fuera de los Estados Unidos, no tiene que pagar impuestos. Ahora, tiene la obligación de reportar las transacciones correlacionadas y un formulario nada más que tiene que hacer una vez al año, que se llama 5472. Si alguno tiene una LLC de un solo dueño, escuche ese numerito y acuérdese, la multa por no presentarlo o presentarlo incompleto son $25,000. ¿Ok? Entonces, es súper importante entender que asumimos unas responsabilidades, conocerlas, porque no les va a eximir el hecho, es que a mí nadie me dijo, es que yo no sabía. La facturita por los $25,000 les va a llegar. Entonces, si alguno tiene una factura de esa por $25,000, por favor llámeme, que quizás podemos ayudarlo a eliminarla o a reducirla sustancialmente. Pero es muy importante que entendamos el marco regulatorio, porque al final el empresario es el último responsable por lo que haga o deje de hacer, indistintamente de que contrate a un asesor. Y nos conseguimos mucho todo el tiempo con personas que consiguieron un asesor, pero el asesor no tiene experticia internacional y termina no haciendo o cumpliendo con los requerimientos, porque el tema internacional es bastante especializado y se van a conseguir con muchos contadores, con asesores que solamente trabajan localmente y no tienen la idea de lo que se necesita para el cumplimiento, y todo el tiempo nos toca resolver temas de que, no, es que a mí nunca me dijeron que yo tenía que hacer esto o aquello,
Y eso es muy, muy importante. Lo otro también importante es que aunque no tengan que pagar impuesto en un momento dado por las transacciones, porque tengan una entidad transparente en los Estados Unidos, sí tienen obligación de llevar una contabilidad. Los registros contables, cualquier entidad en los Estados Unidos tiene responsabilidad de llevar una contabilidad porque el IRS se reserva el derecho de pedir en cualquier momento información sobre las operaciones y de que puedan demostrar y documentar que efectivamente todas esas transacciones son foráneas y que no tenían responsabilidad fiscal. Entonces, eso también es importante porque también crean las entidades, no, como no tengo que pagar impuestos, no hago nada. No, señores, las responsabilidades se generan y hay que cumplirlas, aunque no sea o no impliquen un pago de impuestos sobre la renta. Magnífico, magnífico, María. Por esa razón es que somos aliados, tal cual esa es la manera de prevenir y advertir en este caso. Mira que con eso creo que también responde la pregunta de Ernesto Rincón, que estaba haciendo exactamente la misma pregunta que se hacía más arriba por parte de Luis Carlos Sosa. La pregunta de Ernesto es si tengo clientes actualmente en Guatemala, Salvador, Miami, entre otros. En Colombia soy una SAS, ¿puedo abrir una LLC en Estados Unidos para cubrir esos mercados? Por supuesto, creo que con eso quedó muy claro que claramente que se puede cubrir como un referente factural, pero en el momento que empiece a ejecutar actos en territorio americano o en el lugar donde Estados Unidos tenga jurisdicción, por supuesto que el tema tributario empieza a cambiar. Ahí te piden tus enlaces, como veo, mi querida María. María, cualquier cosa es nuestra aliada en los Estados Unidos. Nosotros, cualquier cosa que necesiten, estamos para atenderlos. Tienen nuestros correos, tienen nuestra dirección electrónica, lo que necesiten. Cualquier cosa con María o conmigo, estamos para servirle. Rafael Madero nos pregunta, ¿podría ampliar el tema del cumplimiento? Señores de Finti, Andrés Tobón, ¿se encuentra presente todavía? Sí, señor, aquí estoy. Mi querido Andrés, estás en esa pregunta. ¿Podría, por favor, ampliarnos el tema del cumplimiento de la legislación cambiaria en el producto de Finti, por favor, Rafael Madero? Claro, entiendo que la pregunta va orientada a si los exportadores que están obligados a registrar su recepción de divisas a través de un intermediario del mercado cambiario, lo hacen a través de nosotros, van a tener algún problema o no. Entiendo que esa es la pregunta y la respuesta es que el soporte pertinente, en el caso de que alguna entidad del Estado llegue a solicitarles documentación frente a la operación, va a ser nuestro contrato de factoring y la documentación de soporte que nosotros tenemos frente a la canalización de las divisas que hacemos efectivamente a través del intermediario del mercado cambiario. Es decir, nosotros estamos cerrándoles ese ingreso de divisas porque ya les estamos dando el pago como un aporte de liquidez anticipado sobre la factura de exportación. Espero que con eso haya respondido la pregunta. Sí, clara. sí, claramente. Para mí, obviamente hay que preguntarle a Rafael si tiene alguna, continúa con alguna duda, pero a ver, aquí otra pregunta para María. María, dicen, en el caso que la LLC tenga 2 dueños extranjeros, ¿tendría más responsabilidades fiscales o es igual a ser un solo socio? No, cuando una LLC tiene más de un socio se considera una sociedad de personas, un partnership en inglés, y al considerarse un partnership va a tener obligación de presentar una declaración informativa anualmente, que es la forma 1065, y le va a entregar a cada uno de los socios un documento que es una K1 con la ganancia o pérdida del porcentaje de su participación. Entonces, sí, hay obligaciones adicionales cuando es un partnership. Es muy importante que se pueda planificar bien, a ver qué les conviene más en un momento dado, qué es lo adecuado de acuerdo a las circunstancias particulares de la sociedad que ustedes tengan. Si quieren hacer, yo por ejemplo siempre analizo qué es preferible, si es recomendable que la entidad colombiana sea dueña o si van a ser espejo societariamente de la compañía colombiana a la americana. Pueden haber diferentes formas de hacerlo dependiendo de las necesidades. En el caso de que, eso no quiere decir que es que necesariamente el tener un partnership, o sea, que tiene más de un socio, va a implicar que paguen más impuestos, pero sí implica que tienen unas responsabilidades adicionales de presentar la declaración anual.
Por allí había otra pregunta que tiene que ver más o menos con lo mismo. Me decía, no recuerdo el nombre de la persona, déjenme ver acá un segundo. Elga Sánchez Cortés me dice obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene la LLC tipo C? A ver, déjenme explicarles algo. Tenemos corporaciones que son C corporations en inglés. Las corporaciones son las compañías anónimas, ¿ok? O las sociedades anónimas. Y esas corporaciones, esas entidades son entidades que tributan en sí mismas y van a pagar impuestos, y luego cuando le reparten dividendos a sus socios, pagan de nuevo impuestos. O sea, hay doble tributación cuando estamos hablando de una corporación. Y si esos socios son extranjeros, entonces hay una retención en la fuente sobre esos dividendos del 30%. ¿Ok? Entonces, las corporaciones en los Estados Unidos pagan el 21%. Entonces, la compañía va a pagar el 21% y luego cuando le distribuye a sus socios le va a pagar el 30%, van a tener que retenerle en la fuente el 30%. Y además van a tener obligaciones en el estado donde estén, dependiendo del estado. Hay estados que cobran, por ejemplo, Florida es un 5.5% después de los primeros $50,000 de ganancia, pero cada estado tiene un porcentaje diferente, condiciones diferentes. Eso es el caso de las corporaciones. Luego, cuando hablamos de una LLC, yo siempre digo que la LLC es como un camaleón, porque la LLC se puede tratar de diferentes formas. Uno puede tratar a una LLC como una firma unipersonal y es totalmente transparente si tiene un solo dueño, pero si tiene más de un dueño, entonces es un partnership, tiene responsabilidades diferentes y es diferente, pero en esos dos casos, quienes pagan los impuestos son sus accionistas. En el caso del partnership, si los accionistas son extranjeros, el partnership tiene la obligación de hacer una retención en la fuente por la tasa mayor de impuesto que hoy día para las personas naturales, si son personas naturales, los dueños, es el 37%. Esto no quiere decir que van a pagar el 37%, solo quiere decir que la LLC tiene, por ser extranjeros, la obligación de retener la tasa mayor, y cuando los accionistas declaren o hagan su declaración de impuestos y se determine la tasa que le toca, vamos a suponer que le tocó el 15, bueno, entonces paga la empresa, el partnership envió el 37% al IRS, se hace la declaración y le tocó el 15, pues la diferencia entre el 37 y el 15 se lo van a devolver. Entonces, pero evidentemente ahí hay desde el punto de vista de tiempo, va a haber el dinero, pues se va a ir ese 37% al IRS y van a tener que esperar la devolución. Eso puede tener un impacto desde el punto de vista de flujo de caja que tienen que tomar en cuenta. Ahora, la LLC también puede elegir ser tratada como una corporación. Entonces, son elecciones, es una elección de impuesto que se hace para ser tratada como una corporación, y si elige ser tratada como una corporación, entonces volvemos al régimen del 21% que paga la compañía, y luego cuando distribuye dividendos, le tiene que retener el 30% a los accionistas extranjeros. Entonces, digamos, muchas veces la mayoría de los empresarios que vienen a hacer negocios en Estados Unidos crean una LLC y luego pues la LLC va cambiando de acuerdo a como quieran. Casi siempre cuando sacas los números, la corporación termina siendo más costosa. En algunos estados como Florida, como Texas, te consigues que no hay impuestos estadales a las personas naturales, pero sí a las corporaciones. Entonces, cuando comparas los números entre lo que te toca en una corporación, 21% que paga la entidad, luego el 30% que retiene a los extranjeros por los dividendos cuando reparte, y luego lo que pagas estadalmente, que puede estar entre un 5, un 8%, un 10%, es un montón de dinero, mientras que en la LLC solo recae sobre el dueño o la entidad final que sea el dueño, y puede ser más económico. Eso hay que analizar cada caso. Así que bueno, con muchísimo gusto pues podemos evaluar y ver qué es lo que más les conviene en un momento dado. Pero si tienen una LLC que es tratada como una corporación, es dividendos, retención, y tienen que pagar la corporación el 21%, y tienen que pagar en el estado también, en el estado en que tengan operación. María Antonieta, y tú tocas un punto neurálgico de la discusión, y es que precisamente una cosa es exportar y otra cosa es tener operación.
en Estados Unidos, y eso tiene que quedar muy claro desde la perspectiva de modelo de negocio. Si el exportador ve que su modelo de negocio va a cambiar, eso no quiere decir que vaya a dejar de ser exportador, pero tiene que tener muy claro que puede estar de pronto en Colombia también, como en Estados Unidos, alterando sus responsabilidades tributarias. Y en ese sentido, pues la planeación que hizo inicialmente puede que ya no le sea la que sea satisfactoria para esos efectos con posterioridad. Luego hay que hacerle seguimiento a esa planeación tributaria y a que se adapten las estructuras también para que no genere excesos de pagos de impuestos. Así es, y también tienen que tomar en cuenta que todos estos análisis que estamos haciendo, estamos presuponiendo que la persona es no residente fiscal de los Estados Unidos, porque eso también tendría otra implicación adicional si en un momento dado uno de los dueños de la compañía se muda a los Estados Unidos y se convierte en residente fiscal de los Estados Unidos. El análisis es otro y también hay que, como bien dices Lorena, analizarlo y adecuar las estructuras para que es lo más conveniente en un momento dado, de acuerdo a todas esas etapas en las que se vaya viviendo. Eso, o si de pronto se nos genera un fantasma en el derecho tributario como un establecimiento permanente en Estados Unidos. Correcto. Bueno, magnífico, Álvaro. Yo creo que, y Vicky, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que hacerle la extensión de la invitación a todos los miembros que hagan parte el día de hoy, es decir, a todas las personas asistentes del día de hoy. AmCham Barranquilla para mí es una de las mejores entidades promotoras y absolutamente, si se puede decir, soporte de los empresarios, pymes sobre todo, en la región. Invitarlos a hacerse parte de AmCham, invitarlos a aprovechar estos webinars, invitarlos a aprovechar el networking que se hace normalmente en las cámaras y aprovechar estas situaciones para no interrumpir su propósito de exportación. Como asesores estamos absolutamente capacitados para asesorarlos en tierra aquí en Colombia y asesorarlos en tierra en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que las conclusiones para todos son exactamente esta. Hemos cumplido con nuestro horario. No quiero tampoco extenderme más. ¿En qué sentido? Agradecer a todos su asistencia. Tuvimos una magnífica permanencia de todos ustedes por más de 50 asistentes. Comenzamos con 64, terminamos con 57. Es magnífico ver que permanecieron atentos a nuestra exposición. Y bueno, lo más importante es que se lleven las enseñanzas que les dimos el día de hoy, que es con el propósito de poder facilitarles su vida como empresarios y facilitarles su camino hacia la exportación. Agradecerle de manera muy puntual nuevamente a mi querida Victoria Ibáñez, a Vicky, por esta oportunidad. Agradecerle a Álvaro, también a todo el tema de comunicaciones de AmCham, a la doctora Colón. Agradecer a Andrés Tobón con su magnífica idea de Finti, su factoring internacional y confirming. A la doctora Lorena por su precisión tributaria y a María Antonieta Díaz por su claridad y por ser un apoyo y un aliado de Alumbra en los Estados Unidos. Álvaro, no sé si quieras terminar con algunas palabras o creo que ya es hora de despedirnos, ¿no? Para ir a almorzar a todos. No, parece que darle las gracias a todos ustedes, a las personas que se encuentran presentes en la reunión, a todos los conferencistas. Muchísimas gracias por su espacio, una conferencia muy completa, y también avisarle a todos los conferencistas de que estas memorias de la grabación, la presentación y el video va a ser enviado por su correo electrónico a través de la plataforma de mailing y una pequeña encuesta para que logren colocar esos temas sugeridos que gustaría a ustedes abordar más adelante. Entonces la invitación siempre es estar conectados con AmCham y saber que cuentan con Alumbra y con AmCham Barranquilla en todas las actividades que más adelante ustedes puedan tener. Muchas gracias por su espacio. Muchas gracias a todos. Un placer. Ahí está terminando de contestar Lorena una pregunta, pero muchas gracias a todos. Un placer estar aquí con ustedes y cualquier cosa con AmCham o con nosotros directamente. Un abrazo enorme. Gracias María Antonieta, gracias Andrés, gracias Lorena. Un abrazo a todos. Gracias, un placer. Saludos. Gracias. Muy buena presentación.